Buenas noches con todos. El día de hoy vamos a hablar sobre el análisis de los cuentos de Pablo Palacio y de Humberto Salvador, específicamente de aquellos cuentos que están en el libro Un hombre muerto a puntapiés y en el libro Ajedrez de Humberto Salvador. Primeramente, debemos analizar el contexto en el cual se desarrollaron estos libros en la década del 20, en el cual aquí en el país existía un predominio de la oligarquía liberal, en el cual la clase media quería, quería ya estar representada en el poder, ¿no? Entonces, también existió influencia externa, el triunfo de la Revolución Soviética, la Primera Guerra Mundial, todo lo que conllevó los estragos económicos de la posguerra. Entonces, se transforma en un caldo de cultivo que influenció también en el Ecuador, afectó al Ecuador y mucho más a los artistas. Por estas luchas sociales, incluso en Ecuador se dio protestas por la crisis económica y lamentablemente incluso ocurrieron cientos de muertos en Guayaquil en 1922, lo que se conoció con el bautismo de sangre de los trabajadores organizados que recién quisieron empezar a levantar su voz para reclamar su derecho. Entonces en este contexto nace el llamado vanguardismo en el Ecuador. Este vanguardismo viene influenciado de lo que ocurría a nivel mundial y su característica principal es la libertad de expresión, ¿no? Empezar a decir todo aquello que se estaba callando, todo aquello que es un tabú, que no forma parte de la sociedad conservadora, ¿no? Y se desarrolla en en ese contexto la creatividad de los escritores ecuatorianos. Y mucho más de estos dos escritores que se centra en nuestro análisis, Pablo Palacio y Humberto Salvador, en el cual eran personas de clase media que, sin embargo, esa mezcla entre llegando justo a la élite y también la parte popular, lo que los hace adecuados para estar abiertos a los cambios sociales y a este nuevo orden mundial que acaba que está pasando en el mundo, ¿no? Su importancia en la literatura ecuatoriana es tal que romper esa y crear esas nuevas estructuras literarias y un contenido narrativo que no era de su época, realmente los coloca como escritores de gran innovación, ¿no? Especialmente en cuentos cortos, trágicos, que luego han sido muy populares en varios escritores ecuatorianos como Raúl Pérez Torres, Eliezer Cárdenas, por nombrar a unos cuantos. Los cuentos que he escogido para hacer este análisis en el caso de Pablo Palacios del libro Un hombre muerto a puntapiés, pues el cuento que lleva su mismo nombre, en el cual se utiliza recursos muy interesantes por parte del autor, ¿no? El autor es un narrador en tercera persona que a primera vista nada tendría que ver con el protagonista, sin embargo, luego me llama mucho la atención de que este protagonista realmente hay mucha incertidumbre en si realmente lo está imaginando las cosas que relata eh, o si es parte o formó parte de la realidad del hecho, ¿no? Si es inclusive uno de los que estuvo ahí eh, mirándolo todo o simplemente forma parte de su imaginación. También el cuento utiliza mucho una especie de crónica en donde se establecen los hechos y también utiliza mucho el género policíaco o detectivesco en el cual se genera un ambiente que mantiene en vilo al lector, ¿no? Es algo que es muy interesante. También analizando otro cuento de este libro que se llama El antropófago,
podemos evidenciar prácticamente el mismo estilo de conducción, ¿no? De cómo este recurso que tiene el autor de crear este ambiente tan interesante que por más que el cuento podríamos llamarlo un poco duros o trágicos, eh, debemos terminarlos, ¿no? Debemos terminarlos como lectores para saber qué es lo que sucede. Aquí podemos, por ejemplo, encontrar eh, eh, estas partes de los cuentos. En la primera sobre vemos que indica, solo faltaba pues aquello del motivo que para mí iba teniendo cada vez más caracteres de evidencia. La intuición me lo revelaba todo, y es como había explicado, de que no sabemos en qué está el narrador. En el cuento del antropófago también hay cierto criterio similar al decir, lo del antropófago sí es cierto, inevitablemente es cierto. El lunes último estuvimos a verle a los estudiantes de criminología. Lo tienen encerrado en una jaula como de guardar fieras. Vemos cómo utiliza esos recursos para que continúe la curiosidad en el lector, que podamos, eh, que podamos esperar un desenlace o inclusive empezar a imaginar los posibles desenlaces de la historia, lo cual realmente son recursos poderosos que tiene el autor para, para crear este mundo de fantasía, ¿no? También me gustó mucho de estos cuentos en el cual eh, existe una descripción, si bien es trágica, de los sucesos que ocurren, como por ejemplo en, en- en la violencia que representa los puntapiés realizados en el primer cuento. Sin embargo, el narrador, por su descripción gráfica de los hechos, podríamos ver que incluso disfruta de aquello, ¿no? O disfruta tal vez escribiéndolo, o disfruta recordando el hecho, creando esta ambigüedad de que si solo lo está imaginando o si realmente estuvo en el hecho. Y podemos ver algunos pasajes de lo que muestra esto que acabamos de comentar. ¿Cómo debieron sonar esos maravillosos puntapiés? Como el aplastarse de una naranja arrojada vigorosamente sobre un muro, como el caer de un paraguas cuyas varillas chocan estremeciéndose, como el romperse de una nuez entre los dedos, o mejor, como el encuentro de otra recia suela de zapato contra otra nariz. Y en el cuento El antropófago utiliza de una manera similar esa descripción trágica. Ahí en el poema, en el cuento, nos indica que los cartílagos sonaban dulcemente entre los molares del padre. Se chupaba los dientes y se lamía los labios, el placer que debió sentir Nico Tiberio. Y un hecho curioso es que el narrador de este cuento del antropófago es el mismo que narró en La muerte a puntapiés, ¿no? Entonces, eh, de la misma forma podríamos suponer que está disfrutando de este hecho trágico, o el recuerdo es un disfrute para el narrador. Y finalmente, la, una característica importante en los finales es que nos, nos llega a dejarlos abiertos, a dejarlos mucho a la imaginación, en el que no podemos identificar si realmente es una verdad, es algo que pasó, o es una conjetura, una imaginación del autor, ya que claramente el escritor trata de no revelar muchas situaciones que pudieran dar mayores evidencias a los lectores de que es un hecho real o simplemente la imaginación. En el caso del libro Ajedrez de Humberto Salvador, en, en estos cuentos, el estilo en cambio de este escritor puede tener ciertos rasgos característicos del vanguardismo, en el hecho de que expresa lo que quiere expresar, de que cruza los límites que eran establecidos en la sociedad ecuatoriana de los años 20. Sin embargo, se diferencia en que sus cuentos son relatos
sí podríamos denominarlos descriptivos de formas de sensualidad, de sexualidad inclusive, ¿no? De esos temas tabúes que no se hablaba en la sociedad, al menos públicamente, ¿no? De ahí, en la intimidad podríamos ser otra cosa. Y se puede evidenciar en ciertos pasajes, ¿no? Como por ejemplo en el cuento El amante de las manos, en el cual nos dice, y después arrojar al fuego esa mano única, oír el chirrido de la carne devorada, tener plena conciencia de que las llamas poseen a la mano que se adora. Luego, ante la emoción de ver una llamarada magnífica, destruyendo cruelmente la esencia de su amor, sugerir que ese espectáculo de dioses no es sino un tremendo amor lesbio, en el cual la carne pagana de la maravillosa Salomé poseyera desesperadamente a las pálidas formas de la hetaira cristiana María Magdalena. Cómo este escritor toca estos temas que son candentes incluso en la actualidad, ¿no? Todo lo concerniente a la religión, la sexualidad, el manejo del cuerpo, las nuevas tendencias sexuales que existen. Además, en este cuento específico de El amante de las manos, pude identificar cómo el escritor describe gráficamente y de la misma forma que Pablo Palacio, desenlaces trágicos de varios acontecimientos, lo cual es un rasgo característico en ambos escritores, ¿no? Como a los cuentos les sucede la tragedia, ¿no? El dolor, situaciones que son difíciles y duras. Podemos verlo en estos fragmentos. Rápidamente busca algo en sus bolsillos, un fino puñal brilla entre sus dedos, hunde la hoja resplandeciente en el blanco terciopelo de la mano. Ella lanza un alarido mientras de lascivia se retuerce loca, la sangre cae sobre el macho como una estilizada lluvia de fuego. Él siente un espasmo extraño, toda su carne palpita sacudida por un escalofrío celestial. Esta tragedia puede ser envolvente, ¿no? Llama de mucha atención al desenlace y, y es algo que obviamente debió ser, eh, debió representar mucho en esa sociedad que no estaba acostumbrada a una noticia trágica, sino inclusive, porque inclusive en la época actual, como seres humanos no manejamos adecuadamente la tragedia, ¿no? Siempre esperamos lo mejor, entonces el escribir sobre estas situaciones más duras y difíciles, pues realmente parte de este cambio que estos escritores querían realizar en su arte, ¿no? En este estilo vanguardista. También escogí el cuento Las linternas de los autos, el cual es significativamente diferente al anterior porque aquí más bien veo toques un poco surrealistas de lo que está pasando, de cómo se va describiendo lo lo que quería mostrar el autor. También puede verse en este cuento mucha perspectiva urbana, en donde utilizando como una bella metáfora las linternas de los autos, eh, me da a entender de que se puede interpretar como que fuera un, un instrumento para mostrar angustias humanas, cómo estas cosas se transforman en testigos de pecados, de acciones negativas que realizan las personas, como infidelidad, venganza, asesinatos. Realmente es un cuento mucho más sombrío donde la noche es la protagonista, ¿no? En un fragmento de ese cuento podemos leer que la noche es una mujer viciosa a quien el demonio persigue constantemente, enfocándola con el disco de fuego de su monóculo. La noche es como las actrices de opereta que sintieron agonizar su juventud entre la voluptuosidad de las bambalinas. Oculta la noche secretos que se escapan a la percepción de los hombres,
porque su silencio es un abismo que únicamente la supraintuición puede ligeramente comprender. Esa, esa noche eh, que realmente envuelve al ambiente, a la atmósfera en donde se desarrolla la acción, esa noche que es un recurso para estimular las distintas emociones que podemos tener los lectores. Y la parte surrealista que en ese tiempo era realmente vanguardista, no se empezaba a tocar estos cambios en las corrientes literarias. Y a mí particularmente me gusta mucho el surrealismo. Y identificar en este cuento realmente ha sido algo muy productivo para no quedarnos en que la literatura ecuatoriana solamente trató de utilizar bases un poco básicas o tocar géneros que, que ya han sido tocados por muchos autores, sino que realmente iba de la mano con lo que estaba pasando a nivel mundial, ¿no? De cómo estas nuevas tendencias estaban empezando a nacer. Y hay un fragmento muy especial que para mí indica claramente ese toque surrealista. Las ventanas como los pétalos de la noche son calderas de brujas que sorpresivamente muestran a nuestros ojos hambrientos de deseo como perros vagabundos la figura temblorosa de la muchacha que excita su insaciable voluptuosidad con el tango, que es para ella el niño romántico que puede darle besos, pero que no satisface su fiebre porque su cuerpo no ha conquistado aún a la fuerza. Se pierde, se evapora en espirales el amante musical, como un místico canalla que huye del pecado después de haber martirizado a la carne con el látigo del infierno, cuyas espinas son los 7 pecados capitales. Y así, una vez analizados estos cuentos, tratar de identificar qué es lo que empezaron a crear estos autores, de esa innovación que realizaron en sus escritos. Puedo concluir que los cuentos de Pablo Palacio y de Humberto Salvador, que fueron escritos en los años de 1926 y 1929, realmente poseen una gran riqueza literaria, rompe muchos esquemas que estaban en la sociedad ecuatoriana conservadora de esa época y que muchos se mantienen hasta la actualidad. En esa época en donde era tan difícil expresarse sobre temas controversiales, podemos ver cómo a través de la literatura existe una nueva forma de expresión. Y realmente son los mayores representantes de este nuevo vanguardismo, en donde lo novedoso trasciende al tiempo, ya que hasta hoy se puede disfrutar de esta literatura fuerte, tal vez extravagante, pero creativa en todo sentido. Y esa creatividad es tan abundante que incluso aviva muchos de nuestros sentidos hasta la actualidad. Como el leer estos cuentos realmente nos puede hacer estremecer, nos puede hacer pensar, nos puede asustar, y nos puede alegrar mucho los días. Así que ha sido de gran provecho poder hacerlo. Mi nombre es Fernando Castillo y ese fue mi análisis sobre los cuentos de Pablo Palacio y de Humberto Salvador. Saludos cordiales.